Hola, ¿qué tal, familia Noctámbula? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido unas muy buenas vacaciones, que las estéis disfrutando si estáis todavía en ello, pero sobre todo que hayáis hecho muchas fotos nocturnas que poder procesar con la nueva versión del asistente para el procesado de vías lácteas y cuyas novedades vamos a desgranar después de la intro. Pues bien, como podéis ver, este es el nuevo aspecto que tiene la barra de herramientas principal, que es donde están los cambios más importantes. Como podéis ver, hemos recuperado el flujo de trabajo completo formado por 7 pasos. Estos pasos ya existían, pero no se encontraban todos en el mismo punto y había ciertos usuarios pues, que me han reclamado que esto estuviera más claro y que pues, fuera más accesible a la hora de ejecutar el flujo de trabajo. De hecho, este flujo de trabajo es tal cual el que ejecuta el modo perezoso. Como podéis ver también, estos botones vienen acompañados de un icono que sirve de ayuda visual para saber qué es lo que hace cada uno de estos pasos, y al mismo tiempo vienen acompañados de un color, que también veremos la importancia que tiene este color. Para poner en práctica las novedades he cogido un apilado de 20 fotos, que son estas 20 que ya tenemos abiertas como capas. Y como ya sabéis, para poner en marcha el modo perezoso, que es lo primero que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es fijar la posición de la Vía Láctea. Para ello, pues habitualmente utilizamos pues la herramienta de lazo magnético, porque es aquella que te permite deslizarte alrededor de la Vía Láctea. No nos vamos a olvidar de coger también todo lo que es Antares y Rho Fiuchi, y hasta aquí, hasta el final de la foto, y haciendo doble clic cerramos la selección. Una vez hecha la selección, le damos al botón fijar. Cuando le damos al botón fijar, como veis, ya está disponible el botón de modo perezoso, y al mismo tiempo también estaría disponible, por si lo queremos hacer a mano, manualmente, pues lo que sería empezar el flujo de trabajo desde el primer punto, desde el punto 1, que es el de la eliminación de la contaminación lumínica. Pero de momento nosotros lo vamos a hacer con el modo perezoso, que como sabéis es una buena primera aproximación que nos da una idea del potencial de nuestra foto, y luego vamos a ver cómo podríamos intercalar el modo perezoso con lo que sería un modo manual, en el que podamos hacer pequeños ajustes en un momento dado a nuestro gusto, pues para terminar de adaptar la edición a lo que sería aquel punto en el que nosotros nos encontremos cómodos. Vamos allá con el modo perezoso. Como veis, otra novedad es que el modo perezoso se remonta un paso antes, se remonta al apilado de las fotos. Y es que si tenéis como mínimo 3 capas abiertas en el documento, el modo perezoso va a deducir que se trata de un apilado y va a poner en marcha el proceso de apilado. Como veis, ya ha estado guardando cada una de las capas en el disco. Ya nos está solicitando permisos para lanzar la herramienta de apilado, Sequator o Cyril, dependiendo de la que tengáis configurada. Cuando le demos a permitir, yo que lo tengo configurado con Sequator, pues se va a abrir el proyecto por defecto. Como ya sabéis, hay estos warnings que en el caso de que no desaparezcan, normalmente desaparecen automáticamente, pues le dais al OK. Y aquí dentro de ese Sequator lo único que tenemos que hacer es darle al botón Start. Y de esa manera se pondrá en marcha todo lo que es el proceso del apilado del cielo. Cuando termine, automáticamente el asistente va a coger el resultado y lo va a integrar en el flujo de trabajo y va a continuar con el proceso. Aquí solamente tendríamos que cerrar y que cerrar también el Sequator. Y ahora en breve, como veis, ya ha añadido la capa que contiene el apilado del cielo. Y como veis, automáticamente, esto también es nuevo, ya nos ha creado una capa base que contiene la combinación de las dos capas. Ya no es necesario que lo hagamos nosotros. Y ya prosigue el modo perezoso realizando lo que sería la reducción de la contaminación lumínica. Fijaros en los colores que os comentaba.
la capa de la eliminación de la contaminación lumínica tiene el color naranja, es decir, cada una de las capas van a tener el color asociado a la operación en cuestión dentro del flujo de trabajo. A continuación, pues está utilizando StarNet separando las estrellas y, como veis, la capa con el resultado de la reducción de las estrellas va a quedar en amarillo y la capa que tiene aisladas las estrellas va a quedar en celeste. Va a seguir adelante con el filtrado del cielo y, como veis, las capas con el resultado del filtrado del cielo pues van a tener este color azul. Ahora, a continuación, como podéis ver también con la guía de colores, ya sabemos en todo momento cuáles son los pasos que han sido consumidos y cuáles son los que quedan todavía por ejecutarse dentro de lo que sería el modo perezoso. Ahora mismo está poniendo en marcha los Nick Collection para hacer el filtrado del cielo, para sacarle un poco más de luz y de color. Como veis, el color asociado para los nicks del cielo es el rojo y la capa va a quedar en color rojo. Y a continuación está filtrando el paisaje para que podamos recuperar el paisaje, que ya sabéis que necesita de unos ajustes de edición diferentes. Ahí tenemos el paisaje que tendrá este color verde oliva. Y por último va a hacer el blending, que es la última capa que tiene este otro color más clorofila. Y ya tenemos el resultado de lo que sería la ejecución del modo perezoso. Como veis, ya se han consumido todos los pasos. Ya tenemos, por lo tanto, todos los botones en gris, lo cual no quiere decir que no podamos ejecutarlos, simplemente que ya han sido puestos en práctica. Y dentro de lo que sería el resultado, como veis, tenemos toda una serie de lo que serían las capas que nos permiten con gran facilidad atacar a cualquiera de las partes de la edición, bien sea la edición del suelo, bien sea la edición del cielo, bien sean las estrellas, bien sea el blending, con una, digamos, paleta de colores que está asociada a los botones correspondientes, y eso nos va a servir de ayuda visual a la hora de determinar cuál es el resultado generado por cada uno de los pasos del proceso. Otras novedades de esta nueva versión serían que, como os comentaba anteriormente, si queremos realizar un proceso ni totalmente automático ni totalmente manual, que sería empezar desde el punto 1 por nosotros mismos, podemos realizar un proceso semiautomático, que sería, pues por ejemplo, con control Z podríamos ir deshaciendo pasos. Como veis, hemos deshecho el blending, ha desaparecido la capa de blending, ya tenemos el botón de blending dentro de lo que sería el flujo de trabajo activo. Vamos un paso más atrás, ya ha desaparecido también lo que sería el filtrado del paisaje. Un paso más atrás ha desaparecido lo que sería el resultado de aplicar los filtros de Nick Collection. Otro paso más atrás y estaríamos también quitando el paso del filtrado del cielo, y nos vamos a quedar en este punto, porque es el punto en el que ya hemos reducido la contaminación lumínica, en el que ya hemos reducido las estrellas y las hemos aislado en una capa aparte, porque, como recordaréis, este punto es muy interesante si queremos utilizar aquellas acciones avanzadas que tiene el asistente, como es el filtro de espacio profundo, que sirve para sacar detalles de las partes más oscuras o más difíciles de tratar dentro de lo que sería el espacio, y también el amplificador de infrarrojos, que en el caso de que dispongamos de una cámara que no está astromodificada, pues nos va a permitir potenciar aquellos rojos que hayan podido entrar en nuestro sensor. Entonces, en este punto vamos a darle al botón de espacio profundo. Como veis, ha aparecido la capa propiamente de espacio profundo, que, como recordaréis, es un filtro de niveles que tiene una máscara de luminosidad invertida para darle más potencia a las zonas más oscuras de la foto. Y editando este filtro, pues podemos gestionar lo que sería este histograma, pues para ajustar la zona inferior del histograma y así darle más profundidad al cielo. También para, mediante el deslizador superior, darle más luminosidad, potenciar más las zonas más claras. Y por último, con el deslizador de en medio le podríamos dar más contraste, aquel punto en el que nos encontremos cómodos. Entonces, este sería el resultado de aplicar el filtro. Pasaríamos de aquí a aquí. Como recordaréis, los que ya estéis familiarizados con estas acciones alternativas, si queríamos continuar aplicando nuevos filtros de espacio profundo o queríamos aplicar el filtro de infrarrojos,
este filtro lo teníamos que consolidar, lo teníamos que combinar con la capa anterior. Ahora ya no, ahora ya no es necesario. Ahora podemos apilar todos los filtros que consideremos necesarios, es decir, podríamos apilar un nuevo filtro de espacio profundo, que como veis se acumula al anterior, un tercer filtro de espacio profundo, que se acumularía, como veis, llega un punto en el que, bueno, en este caso es que he cometido un error y he aplicado el filtro teniendo seleccionada la máscara de capa, tendría que estar seleccionada la capa como tal, pero podríamos ir apilando nuevos filtros de espacio profundo, no los estamos tocando, pero si los configurásemos, cada vez estaríamos dándole más profundidad a nuestro cielo. Recordad también que necesitamos un material de mucha calidad. Tendríamos que tener un apilado muy grande para que a la hora de combinar diferentes filtros de espacio profundo el resultado no tenga mucho ruido, porque del mismo modo que sacamos o rescatamos detalles de espacio profundo, también estamos rescatando ese ruido latente que hay en nuestra foto. En nuestro caso, con un único filtro de espacio profundo yo creo que es suficiente. El cielo de verano es lo suficientemente, con el centro galáctico, lo suficientemente potente como para no necesitar más filtros de espacio profundo, pero por ejemplo ahora cuando empecemos la temporada de otoño-invierno, que ya mismo tenemos ahí Orión en el horizonte a altas horas de la madrugada, pues para un Orión sí que necesitamos varios filtros de espacio profundo para terminar de rescatar esos detalles de pues, la nebulosa Rosetta que está por allí cerca, o el bucle de Barnard, etcétera. Lo vamos a dejar así y, como digo, sin necesidad, como pasaba antaño, de consolidar este filtro, vamos a poder añadir otros filtros de las acciones avanzadas, como es el amplificador de infrarrojos. Vamos a hacerlo. Este sería el resultado de potenciar los rojos que han entrado, los infrarrojos que han entrado en nuestra cámara no astromodificada, que como veis están repartidos por toda la foto, pero en especial los que más nos interesan a nosotros, porque son los que más echamos en falta, los que no tenemos una cámara astromodificada, son aquellos que rodean a lo que sería el núcleo de Rho Ophiuchi, donde está Antares, y también los que están en esta parte de aquí, que sería la de Z Ophiuchi. Siempre me lío entre Alpha Ophiuchi y Z Ophiuchi. En este caso Z Ophiuchi, que sería esta de aquí. Y el resto de rojos no los queremos o no los queremos tanto. Os voy a explicar cómo podemos hacer que nos quedemos solamente con los rojos que más nos interesan, y del resto de rojos pues tampoco eliminarlos todos, sino quedarnos con una pequeña parte pues para darle un tinte un poco de color rojo y simular un poco lo que sería pues la información que nos hubiera entrado si tuviéramos una cámara astromodificada. Primero, antes que nada, fijaros que en el filtro de infrarrojos tenemos un nuevo filtro de niveles, esto no estaba antes, que nos va a permitir revisar el histograma de nuestros infrarrojos. Y esto es también muy interesante porque deslizando lo que sería el límite inferior del histograma, podemos descartar algunos de los infrarrojos. Podemos descartar hasta aquel punto los que son menos intensos, y por lo tanto los que es más fruto de la casualidad que realmente un infrarrojo que haya entrado en nuestra cámara. Entonces nos moveríamos hasta aquel punto en el que no perdamos los que realmente nos interesan, que son los de Rho Ophiuchi y los de Z Ophiuchi. Es decir, si nos movemos por aquí ya estamos perdiendo mucho de los rojos de Z Ophiuchi. Entonces nos vamos a quedar a un punto más o menos por aquí en el que nos han desaparecido algunos, los menos importantes, pero seguimos teniendo presencia de rojos cerca de Rho Ophiuchi y de Z Ophiuchi. Vamos a darle a OK. Y ahora os voy a explicar el truquillo para darle más énfasis a los rojos de esas dos zonas, pero sin perder el resto o la totalidad del resto de los rojos. Para ello, lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa alrededor de estas dos zonas. Y va a ser una máscara de capa con un degradado lineal alrededor, pues para que no se vea un salto brusco, para que se vea lo más natural posible. La manera de hacerlo es pues utilizando también lo que sería la herramienta de selección de lazo magnético, pues creamos un lazo alrededor de Rho Ophiuchi y creamos también un lazo alrededor de Z Ophiuchi.
Y una vez tenemos esas dos áreas, nos venimos a la herramienta de blending y vamos a hacer un blending de la selección de aproximadamente unos 250 píxeles, porque estas zonas no son muy voluminosas con respecto a lo que sería el global de la foto, y le vamos a dar a generar blending. Como veis, ahora nos ha quedado solamente rojos alrededor de esas dos zonas. De hecho, si revisamos la máscara de capa, como veis, tenemos estas dos zonas de influencia. El resto lo hemos erradicado en su totalidad. Y aquí es donde viene el truquillo de cómo recuperar algunos de los rojos para darle un pequeño tinte del resto de la imagen. Para ello, seleccionamos la máscara de capa, nos venimos a las propiedades y fijaros que en las propiedades de una máscara de capa tenemos un elemento que se llama densidad. La densidad lo que nos va a permitir es, si lo tenemos en 100, la máscara de capa se respeta tal cual la hemos definido. Si lo tenemos en 0, desaparece por completo la máscara de capa que hemos seleccionado. Como veis, ha quedado todo, se ve en esta presentación preliminar de la máscara de capa que tenemos en la esquina superior izquierda de lo que sería la ventana de propiedades. Ahora mismo la máscara de capa es totalmente blanca, es decir, estamos viendo la imagen tal y como la teníamos antes de hacer el blending de esas dos zonas. Pero claro, por medio tenemos muchos grados de libertad. Tenemos la posibilidad de decidir qué cantidad de rojos son los que queremos introducir en el resto de la imagen, conservando lo que sería la totalidad de los rojos de las dos zonas que hemos seleccionado. Si lo que dejamos aproximadamente por aquí, pues fijaros que hemos teñido, que era el propósito, un poquito de rojo el resto del cielo. De hecho, si apagamos la capa, veis que no solamente las zonas de Z o Fuchsi y de Raw Fuchsi están teñidas de rojo, sino que también lo está el resto de la Vía Láctea. Pero más las dos zonas que hemos seleccionado, porque estas sí que están al 100%. El resto, pues lo tenemos en un porcentaje menor. Pues bien, este sería el punto en el que habríamos añadido a mano o habríamos intercalado a mano en este punto del proceso estos dos filtros avanzados, y ya podríamos seguir adelante con lo que sería la edición manual de la Vía Láctea por el paso 4, que es en el que nos hemos quedado, que sería el de filtrar el cielo. Este también lo voy a hacer a mano, porque me interesa, ya que he añadido estas dos acciones avanzadas, me interesa mucho que esto no lo haga el asistente automáticamente, sino ver hasta qué punto los ajustes avanzados que he añadido ahora pues me pueden perjudicar o no lo que sería la acción como tal del filtrado del cielo. Entonces la voy a ejecutar a mano para verificar que el primero de los filtros, que es el de la curva de contraste, como veis, esta curva de contrastes ahora mismo con los ajustes avanzados que hemos hecho es muy potente, se nos está quemando el centro galáctico. Pues lo que voy a hacer es darle menos pendiente a esta curva de contraste, pues bajando el deslizador, lo que sería el punto de control de la parte superior de la curva, para dejarlo, por ejemplo, así. Y el siguiente filtro, que es un filtro de cámara RAW, pensado para terminar de editar el cielo, como veis también es muy potente, con el resultado al que hemos llegado después de añadir las acciones avanzadas. Aquí yo le bajaría, para no petar el centro galáctico, le bajaría aún más las iluminaciones y no le metería tanta claridad como la habíamos metido al principio. De hecho, yo creo que le quitaría toda la claridad, porque con la claridad que ya traía después de haber aplicado el filtro de espacio profundo es más que suficiente. Entonces lo vamos a dejar así. Este paso, como veis, de filtrar cielo lo hemos hecho a mano. Como recordaréis, cuando filtramos el cielo se generan, son las dos capas que tenemos en color azul, se generan dos capas, una que es como tal el filtrado de la zona en la que se encuentra la Vía Láctea, y otro que sería el filtrado de lo que hay alrededor de la Vía Láctea, de lo que sería el resto del cielo, que sería esta otra capa que se llama filtrar VL base. Y como veis, el contraste de luz entre la zona en la que está la Vía Láctea y el cielo que hay alrededor ahora mismo es muy drástico. A mí me resulta muy artificial. Para ello, como recordaréis, en la capa base del filtrado del cielo hay un filtro de niveles, que es este de aquí, que nos sirve para poder matizar el fondo del cielo. Y de manera muy sencilla
como sería con los niveles de salida. Como veis, a medida que vamos subiendo los niveles de salida, pues vamos añadiéndole más luz a lo que sería el fondo del cielo, pues sería buscar un punto en el que nos encontremos a gusto. Así era demasiado drástico, pues vamos a buscar un punto en el que introduzcamos algo de luz en el resto del cielo. Por ejemplo, así, en el valor 34, en vez de 0, pues lo hemos puesto en 34. Y esta sería el estado en el que yo me encontraría más a gusto después de haber aplicado los filtros avanzados. Pero ahora, si quiero continuar con la edición en modo automático, en modo piloto automático, esta es otra novedad, puedo volver a ejecutar el modo perezoso y el modo perezoso no se va a ejecutar como antaño desde el principio, que por lo tanto era o decido el camino manual o decido el camino automático desde el principio, sino que lo que va a hacer el modo perezoso es rematar la faena, hacer lo que queda por ejecutar del flujo de trabajo, que son los pasos 5, 6 y 7, de aplicar los filtros de Nik Collection, de filtrar el paisaje y de hacer el blending. Vamos a verlo en el momento que le dé al modo perezoso, perdón, porque lo he hecho, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Me encanta que me equivoque en directo. Como sabéis, estos vídeos se graban, aunque no se emitan en directo, del tirón, porque voy a cancelar. Ya sabéis que en cualquier momento podéis cancelar con escape. Entonces, hemos cancelado el proceso y no ha llegado a ejecutarse el filtro de Nik Collection, pero si se hubiera ejecutado, se habría ejecutado sobre esta capa, la capa base del filtrado de la Vía Láctea. Y sin embargo, nosotros queremos ejecutarlo sobre esta capa, que es la capa que ya contiene no solamente la base del cielo, sino también el filtrado de la Vía Láctea. Es decir, como recordaréis, antes había una pequeña ayuda que decía cuando una operación se ejecutaba con una capa específica o con la capa seleccionada. Ahora no, ahora todas las acciones se ejecutan sobre la capa seleccionada. Así como esto resultaba muy confuso, había usuarios que no sabían cuándo funcionaba de una manera y cuándo funcionaba de otra, pues de esta manera es mucho más sencillo de entender. Siempre la acción que ejecutemos se va a ejecutar sobre la capa que hay seleccionada en este momento. Eso sí, hemos de ser conscientes de en todo momento, y que no pase como me ha pasado a mí ahora, tener seleccionada la capa correcta. Si no está seleccionada la capa correcta, pues tampoco pasa nada. El proceso llegará a un resultado, a un fin que no es agradable a la vista, como ha pasado antes, en el que se ve que hay algo que no está bien. Como sabéis, pulsando control Z, pues podemos ir volviendo hacia atrás por el historial hasta encontrarnos con aquel punto de control en el que sabemos que el resultado es correcto y avanzar a partir de ese punto. Pues bien, sin más dilación, con la capa filtrar Vía Láctea seleccionada, le voy a dar al modo perezoso para que ahora sí remate la faena. Va a ejecutar los pasos 5, 6 y 7 y veremos qué tal queda la foto después de haber aplicado estos 3 pasos. Entonces, como veis, las novedades de esta nueva versión van destinadas sobre todo a simplificar el flujo de trabajo y a hacer que el modo perezoso pues pueda ser más versátil de lo que era hasta ahora, de tal modo que pues o podáis utilizar el modo totalmente automático o el modo totalmente manual o un modo semi automático en el que vayáis tomando los mandos de la edición vosotros mismos en el punto en el que lo consideréis oportuno. Y también, como habéis visto, el modo perezoso se remonta un paso más allá. Es decir, si tenemos un conjunto de fotos a apilar y en ese momento le dais al modo perezoso, tal y como os comentaba, siempre y cuando haya más de 3 capas, el modo perezoso va a interpretar que se trata de un apilado y va a iniciar el proceso desde el punto del apilado. Y de ahí va a continuar en adelante. Pues bien, estas serían las novedades de esta nueva versión. Espero que sean del agrado de todos y decirme en comentarios qué os ha parecido y decirme también, esto es interesante porque muchos de vosotros me habéis transmitido el feedback de que preferís más aquellos plugins que tienen barras de herramientas que están formadas únicamente por iconos, que no tienen tanto texto, porque no queréis que las barras de herramientas ocupen tanto espacio, pues porque a lo mejor tenéis un portátil pequeñito y esa barra de herramientas versiculada que he estado utilizando yo históricamente, pues ocupa mucho espacio.
en pantalla y preferirían estos usuarios pues tener más un poco al modo panel de Tony Kuiper, pues iconos y en todo caso pues una nubecilla de ayuda que cuando te colocas encima del icono pues te recuerde qué es lo que hace ese icono. Pues decidme en comentarios, ahora que ya hemos introducido algunos iconos, pero como veis no hemos quitado todavía para que el cambio no sea tan drástico la parte versada de cada uno de los botones. ¿Qué preferís? Si tal y como estaba hasta ahora, con los textos para saber desde el mismo momento que miramos el botón qué es lo que hace el botón, o un panel más reducido que esté formado únicamente por botones. Espero vuestros comentarios, así como cualquier otra cosa que se os ocurra o que veáis necesaria añadir al asistente para poderlo incorporar en futuras versiones. Nos vemos, chao.